Un sermón en Isaías 26, por John Knox. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste, y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Isaías capítulo 26, versículos 13 al 16. Como el marinero hábil, siendo maestro, teniendo su barco sacudido por la tempestad vehemente y vientos contrarios, se ve obligado a menudo a atravesar, no sea que, ya sea resistiendo demasiado a la violencia de las olas, su embarcación pueda ser abrumada, o por conceder demasiada libertad, pueda ser llevada donde la furia de la tempestad quiera, de modo que su barco sea arrastrado hacia la orilla y sufra un naufragio. De la misma manera hace nuestro profeta Isaías en este texto que ahora has escuchado, pues él, previniendo la gran desolación que fue decretada en el consejo del Eterno contra Jerusalén y Judá, a saber, que todo el pueblo que llevaba el nombre de Dios sería dispersado, que la santa ciudad sería destruida, el templo en el cual estaba el arca del pacto y donde Dios había prometido dar su propia presencia, sería consumido por el fuego, y el rey capturado, sus hijos asesinados en su propia presencia, sus propios ojos inmediatamente después serían cegados, la nobleza, algunos asesinados cruelmente, otros llevados vergonzosamente como cautivos, y finalmente toda la descendencia de Abraham arrancada, como si fuera de la faz de la tierra. El profeta, temiendo estas horribles calamidades, a veces se deja llevar, como si fuera a sí mismo y al pueblo encomendado a su cuidado, por la violencia de la tempestad, sin resistir más allá de derramar sus quejas dolorosas y las de ellos ante la majestad de Dios, como podemos leer en los versículos 13, 17 y 18 de este texto. En otros momentos, él resiste valientemente la tempestad desesperada y pronuncia la temible destrucción de todos aquellos que perturban la iglesia de Dios, lo cual pronuncia que Dios multiplicará, incluso cuando parezca estar completamente exterminado. Pero como no hay descanso final para todo el cuerpo hasta que la cabeza regrese en el juicio, exhorta a los afligidos a la paciencia y promete una visitación mediante la cual la maldad de los impíos será revelada y finalmente recompensada en sus propios pechos. Estos son los puntos principales de los cuales, por la gracia de Dios, pretendemos hablar más extensamente en este momento. Primero, el profeta dice que nos han gobernado otros señores fuera de él. Esto sin duda es el comienzo de la queja dolorosa, en la que él se lamenta de la injusta tiranía que los pobres israelitas afligidos sufrieron durante el tiempo de su cautividad. Es cierto que el profeta fue reunido con sus antepasados en paz, antes de que esto cayera sobre el pueblo, pues 100 años después de su fallecimiento, el pueblo no fue llevado cautivo. Sin embargo, él, previniendo la certeza de la calamidad, de antemano les dictó la queja que después harían. Pero a primera vista parece que la queja tiene poco peso, porque ¿qué cosa nueva era que otros señores que Dios en su propia persona los gobernaran, dado que tal había sido su gobierno desde el principio? Pues ¿quién no sabe que Moisés, Aarón y Josué, los jueces, Samuel, David y otros gobernantes piadosos eran hombres, y no Dios, y así otros señores, que en lugar de Dios, los gobernaron en su mayor prosperidad? Para entender mejor esta queja y la mente del profeta, primero debemos observar de dónde fluye toda autoridad, y en segundo lugar, para qué fin son designados los poderes por Dios. Una vez discutidos estos dos puntos, entenderemos mejor qué señores y qué autoridad gobiernan además que Dios, y quiénes son aquellos en quienes Dios y su misericordiosa presencia gobiernan. El primero nos es resultado por las palabras del apóstol que dicen: no hay autoridad sino de Dios. David introduce al Dios eterno hablando a jueces y gobernantes, diciendo: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Salmo 82.
Y Salomón, en la persona de Dios, afirma lo mismo diciendo: «Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia». De este pasaje se desprende que ni el nacimiento, ni la influencia de las estrellas, ni la elección del pueblo, ni la fuerza de las armas, ni finalmente lo que puede ser comprendido bajo el poder de la naturaleza, hacen la distinción entre el poder superior y el inferior, o establecen el trono real de los reyes, sino que es la única y perfecta ordenanza de Dios, quien quiere que su terror, poder y majestad brillen en los tronos de los reyes y en los rostros de los jueces, y eso para el provecho y consuelo del hombre. De manera que cualquiera que se esfuerce por deshacerse del orden del gobierno que Dios ha establecido y permitido por su santa palabra, y traiga tal confusión que no haya diferencia entre los poderes superiores y los súbditos, no hace más que desviar y trastornar el mismo trono de Dios, que Él quiere que esté establecido aquí en la tierra, como en el final y la causa de esta ordenanza aparecerá más claramente, que es el segundo punto que debemos observar para entender mejor las palabras y la mente del profeta. El fin y la causa, entonces, por los cuales Dios imprime en la carne débil y frágil del hombre esta imagen de su propio poder y majestad, no es enaltecer la carne en opinión de sí misma, ni tampoco que el corazón de aquel que está exaltado sobre los demás se enorgullezca por presunción y orgullo, y así desprecia a los demás, sino que debe considerar que está designado como un lugarteniente de uno, cuyos ojos vigilan continuamente sobre él para ver y examinar cómo se comporta en su cargo. Pablo declara en pocas palabras el fin por el cual se confía la espada a los poderes, diciendo que es para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen en bien, en el libro de Romanos. De estas palabras es evidente que la espada de Dios no se confía en manos del hombre para que la use como le plazca, sino solo para castigar el vicio y mantener la virtud, para que los hombres puedan vivir en una sociedad aceptable ante Dios. Y esta es la verdadera y única razón por la cual Dios ha designado poderes en la tierra. Pues tal es la furiosa ira de la naturaleza corrupta del hombre, que a menos que se designara y ejecutara un castigo severo sobre los malhechores, mejor sería que el hombre viviera entre bestias y animales salvajes que entre los hombres. Pero en este momento no me atrevo a entrar en la descripción de este lugar común, pues de lo contrario no satisfaría el texto, que por la gracia de Dios me propongo explicar. Solo esto a modo de comentario. Quisiera que aquellos que están en autoridad consideren si reinan y gobiernan por Dios, de manera que Dios los gobierne, o si gobiernan sin, además y en contra de Dios, de quien nuestro profeta aquí se queja. Si alguien desea poner a prueba este punto, no es difícil, porque Moisés, en la elección de jueces y de un rey, no solo describe qué personas serán elegidas para ese honor, sino que también le da al elegido y escogido la regla por la cual se probará a sí mismo, si Dios reina en él o no, diciendo: «Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra». Deuteronomio capítulo 17. Lo mismo se repite Josué, en su inauguración al gobierno del pueblo, por el mismo Dios, diciendo: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Josué capítulo 1. Lo primero que Dios requiere entonces de aquel que es llamado al honor de ser rey es el conocimiento de su voluntad revelada en su palabra. Lo segundo es la mente recta y dispuesta a ejecutar las cosas que Dios ordena en su ley, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Los reyes, entonces, no tienen un poder absoluto para hacer en su gobierno lo que les plazca, sino que su poder está limitado por la palabra de Dios, así que si golpean donde Dios no ha mandado, no son más que asesinos, y si perdonan donde Dios ha mandado golpear,
ellos y su trono son culpables del crimen y de la maldad que abunda en la faz de la tierra por falta de castigo. Oh, que los reyes y príncipes consideraran qué rendición se les pedirá, tanto por su ignorancia y desconocimiento de la voluntad de Dios, como del descuido de su oficio. Pero ahora, volviendo a las palabras del profeta, en la persona de todo el pueblo, él se queja ante Dios de que los babilonios, a quienes llama otros señores fuera de ti, se han enseñoreado, tanto por su ignorancia de Dios como por su crueldad e inhumanidad, habían gobernado sobre ellos durante mucho tiempo con gran rigor, sin piedad ni compasión hacia los ancianos y famosas matronas, porque ellos, siendo enemigos mortales del pueblo de Dios, buscaron por todos los medios agravar su yugo, sí, exterminar por completo el recuerdo de ellos y de su religión de la faz de la tierra. Después de la primera parte de esta queja dolorosa, el profeta declara la protesta del pueblo, diciendo: «Pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre». Otros lo leen: «Pero solo en ti confesamos tu nombre». Pero en el hebreo no hay conjunción copulativa en esta oración. La mente del profeta es clara, a saber, que a pesar de la larga aflicción sufrida, el pueblo de Dios no se desvió hacia una religión falsa y vana, sino que recordaron a Dios, quien alguna vez les apareció en su presencia misericordiosa. Aunque no lo vieron en ese momento, sin embargo, seguirán recordando su nombre, es decir, recordarían la doctrina y la promesa que antes habían oído, aunque en su prosperidad no glorificaron suficientemente a Dios, quien tan misericordiosamente gobernó en medio de ellos. La tentación sin duda de los israelitas fue grande en esos días. Fueron llevados cautivos de la tierra de Canaán, que para ellos era la garantía y la promesa del favor de Dios hacia ellos, porque era la herencia que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre. El pacto y la alianza de la protección de Dios parecían haber sido quebrantados. Lamentablemente se quejan de que no vieron sus señales habituales de la presencia misericordiosa de Dios. Los verdaderos profetas eran pocos, y las abominaciones practicadas en Babilonia eran sumamente numerosas, y así podría haberles parecido que en vano eran llamados descendientes de Abraham, o de que alguna vez habían recibido la ley o la forma de la religión correcta de Dios. Para que podamos sentirlo mejor en nosotros mismos, la tentación, fue incluso tal como si Dios destruyera por completo todo orden y política que hoy existe dentro de su iglesia, que la verdadera predicación de la palabra fuera suprimida, el uso correcto de los sacramentos abolido, la idolatría y las abominaciones papales se restablecieran, y con ello, que nuestros cuerpos fueran tomados prisioneros por turcos u otros enemigos manifiestos de Dios y toda impiedad. Tal, fue su tentación. Cuál notable es entonces esta confesión que hacen en su cautiverio, a saber, que recordarán solo a Dios, aunque pareciera que Él había apartado su rostro de ellos. Recordarán su nombre y recordarán la liberación prometida. De esto tenemos que considerar cuál es nuestro deber si Dios nos lleva a una situación similar, como por nuestras ofensas e ingratitud justamente puede hacer. Esta confesión no son palabras halagadoras y falsas de hipócritas que mienten y se regodean en sus placeres, sino que es la poderosa operación del Espíritu de Dios, que no deja a los suyos desprovistos de algún consuelo en sus calamidades más desesperadas. Entonces, este es nuestro deber, no solo confesar a nuestro Dios en tiempos de paz y tranquilidad, sino que Él exige principalmente que lo reconozcamos en medio de sus y nuestros enemigos. Y eso no está en nosotros hacerlo, sino que es necesario que el Espíritu de Dios obre en nosotros por encima de todo poder de la naturaleza. Y así debemos meditar seriamente antes de que la batalla se vuelva más intensa, lo que parece no estar lejos. Pero ahora debemos considerar más profundamente estos juicios de Dios. Este pueblo tratado así, como hemos escuchado, era el único pueblo sobre la faz de la tierra al cual Dios era conocido correctamente. Solo entre ellos estaban sus leyes, estatutos, ordenanzas y sacrificios, utilizados y puestos en práctica. Solo ellos invocaban su nombre, y solo a ellos les había prometido su protección y ayuda. Entonces, ¿cuál debía ser la causa de que los entregara a este gran oprobio y los llevara a tal extremo que su propio nombre, en ellos,
fuera blasfemado? El profeta Ezequiel, quien vio esta horrible destrucción predicha por Isaías, puesta en ejecución, da una respuesta a estas palabras. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas, cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Ezequiel capítulo 20. Los escritores de los libros de Reyes y Crónicas lo declaran con palabras más claras, diciendo: Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oíste. Jeremías capítulo 35. Sí, Judá mismo no guardó los preceptos del Señor Dios, sino que siguió las costumbres y ordenanzas de Israel, es decir, de aquellos que entonces habían caído en la idolatría desde los días de Jeroboam. Y por eso el Señor Dios aborreció a toda descendencia de Israel, es decir, a todo el cuerpo del pueblo. Los castigó y los entregó en manos de aquellos que los saquearon, y así los expulsó de su presencia. De esto es evidente que su desobediencia a Dios y a las voces de sus profetas fue la causa de su destrucción. Ahora debemos tener cuidado de cómo debemos usar las buenas leyes de Dios, es decir, su voluntad revelada para nosotros en su palabra, y en ese orden de justicia que Él ha establecido entre los hombres para el consuelo del hombre. No hay duda de que la obediencia es el sacrificio más aceptable para Dios, y lo que por encima de todas las cosas Él requiere. Así, cuando se manifiesta a sí mismo por su palabra, los hombres deben seguir de acuerdo con su vocación y mandamiento. Ahora bien, así es que Dios, a través de ese gran pastor nuestro, el Señor Jesús, ahora manifiestamente en su palabra, nos llama a todos nosotros de toda impiedad, tanto de cuerpo como de mente, a la santidad de vida y a su servicio espiritual. Y para este propósito ha erigido el trono de su misericordia entre nosotros, la verdadera predicación de su palabra, junto con la administración correcta de sus sacramentos. Pero ¿cuál es nuestra obediencia? Que cada uno examine su propia conciencia y considere qué estatutos y leyes tendríamos que recibir. ¿Deseas, oh Escocia, tener un rey que reine sobre ti con justicia, equidad y misericordia? Sujétate entonces al Señor tu Dios, obedece sus mandamientos y engrandece la palabra que te llama. Este es el camino, andad por él. Isaías capítulo 30. Y si no lo haces, no te engañes a ti misma. La misma justicia permanece hoy en Dios para castigarte, Escocia, y especialmente a ti, Edimburgo, que antes castigó la tierra de Judá y la ciudad de Jerusalén. Toda nación o reino, dice el profeta Jeremías, que ofende de la misma manera, será castigada de la misma manera. Jeremías 9. Pero si ves la impiedad establecida en el asiento de la justicia sobre ti, de modo que en el trono de Dios, como se quejaba Salomón en Eclesiastés 3, reine solo el engaño y la violencia, acusa tu propia ingratitud y rebelión contra Dios, porque esa es la única causa por la que Dios quita el valiente y el hombre de guerra, y el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, dice el Señor. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Isaías 3. Si estas calamidades, digo, nos sobrevienen, de modo que no veamos más que la opresión de los hombres justos y de toda piedad, y que los hombres malvados reinen sobre nosotros sin Dios, acusemos y condenemos a nosotros mismos como la única causa de nuestras propias miserias. Porque si hubiéramos escuchado la voz del Señor nuestro Dios y le hubiéramos dado una obediencia sincera, Dios habría multiplicado nuestra paz y habría recompensado nuestra obediencia ante los ojos del mundo. Pero ahora escuchemos lo que el profeta dice más adelante en el capítulo 26. Muertos son, no vivirán, dice, han fallecido, no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo.
versículo 14. A partir de este versículo 14 hasta el final del versículo 19, parece que el profeta no sigue un orden, sí, que habla de cosas directamente opuestas entre sí, porque primero dice, los muertos no vivirán, luego afirma, tus muertos vivirán. En segundo lugar dice, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Inmediatamente después dice, aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. ¿Quién, digo yo, no pensaría que estas cosas no son solo habladas sino buen orden y propósito, sino también manifiestamente opuestas entre sí? Porque si vivir y no vivir, ser destruido de tal manera que no quede ningún recuerdo, y ser aumentado de tal manera que se llenen las costas de la tierra, parece implicar una contradicción evidente. Para resolver esta duda y comprender mejor la mente del profeta, debemos observar que el profeta tenía trato con diversos tipos de personas. Tenía que ver con los enemigos declarados y manifiestos del pueblo de Dios, los caldeos o babilonios. De la misma manera, los que profesan a Cristo Jesús tienen que ver con los turcos y los sarracenos. Tenían que ver con la descendencia de Abraham, de la cual había 3 tipos. Las 10 tribus se habían degenerado por completo del verdadero culto a Dios y se habían corrompido con la idolatría, como hoy en día lo son nuestros pestilentes papistas en todos los reinos y naciones. Solo quedó la tribu de Judá en Jerusalén, donde se observaba la forma de la verdadera religión, se enseñaba la ley y se practicaban las ordenanzas de Dios exteriormente. Pero aún en ese cuerpo, quiero decir, en el cuerpo de la iglesia visible, había un gran número de hipócritas, como hoy en día hay entre nosotros que profesamos al Señor Jesús y hemos rechazado el papismo. También no eran pocos los que vivían en libertinaje. Algunos que dieron la espalda a Dios, es decir, habían abandonado toda verdadera religión, y algunos que llevaban una vida sumamente abominable, como dice Ezequiel en su visión. Y sin embargo, también había algunos piadosos, como unos pocos granos de trigo, oprimidos y escondidos entre la multitud de paja. Ahora, según esta diversidad, el profeta tiene diversos propósitos y sin embargo, en un orden muy perfecto. Y primero, después de la primera parte de la queja de los afligidos, como hemos escuchado, en vehemencia de espíritu arremete contra todos los enemigos soberbios del pueblo de Dios, contra todos los que perturban y contra todos los que se burlan y abandonan a Dios, y dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. En estas palabras, lucha contra la tentación presente y el estado doloroso del pueblo de Dios, y contra el insolente orgullo de aquellos que los oprimen, como si el profeta dijera, «Oh vosotros que perturbáis al pueblo de Dios, por más que les parezca en su furia sangrienta que Dios no considera vuestra crueldad ni observa la violencia que hacéis a sus pobres afligidos, seréis visitados, sí, vuestros cadáveres caerán, y yacerán como carroña de onda sobre la faz de la tierra. Caeréis sin esperanza de una vida o de una resurrección bendita, sí, por más que amontonéis vuestra riqueza y aumentéis vuestras familias. Seréis dispersados de tal manera que no dejaréis ningún recuerdo de vosotros a las futuras posteridades, excepto lo que será execrable y odioso. De esto se advirtieron los tiranos, y la iglesia afligida se le da un consuelo inestimable. Los tiranos que oprimen recibirán el mismo fin que aquellos a quienes han precedido, es decir, morirán y caerán con vergüenza, sin esperanza de resurrección, como se dijo antes. No que no resucitarán para su propia confusión y justa condenación, sino que no recobrarán poder para molestar a los siervos de Dios. Ni los malvados resucitarán, como dice David, en el consejo de los justos. Ahora bien, los malvados tienen sus consejos, sus tronos, y finalmente manejan en su mayoría todas las cosas que están sobre la faz de la tierra. Pero los pobres siervos de Dios son considerados indignos de la presencia de los hombres. Son envidiados y burlados. Sí, son más viles ante estos orgullosos tiranos que incluso la misma suciedad y el barro que se pisa bajo los pies.
Pero en esa gloriosa resurrección, este estado cambiará, porque entonces los que ahora, con su vida abominable y crueldad, destruyen la tierra y molestan a los hijos de Dios, verán a aquel a quien han traspasado, verán la gloria de aquellos a quienes ahora persiguen para su terror y confusión eterna. El recuerdo de esto debe hacernos pacientes en los días de aflicción, y así consolarnos, de manera que cuando veamos a los tiranos en su furia ciega pisotear a los santos de Dios, no nos desesperemos por completo, como si no hubiera sabiduría, justicia ni poder en los cielos para reprimir a tales tiranos y remediar los dolores de los injustamente afligidos. No, hermanos, estemos seguros de que la diestra del Señor cambiará el estado de las cosas que parecen más desesperadas. En nuestro Dios hay sabiduría y poder, en un momento para cambiar el gozo y la alegría de nuestros enemigos en un lamento eterno, y nuestras penas en gozo y alegría que no tendrán fin. Por lo tanto, en estas aparentes calamidades, y no os asombréis de que diga calamidades aparentes, porque quien no ve que ha comenzado un fuego que arderá más de lo que esperamos, a menos que Dios en su misericordia lo apague, es más ciego. No nos desanimemos, sino que con un arrepentimiento sincero volvamos al Señor nuestro Dios. Acusemos y condenemos nuestra negligencia pasada y dependamos firmemente de su liberación prometida. Así nuestras penas temporales se convertirán en gozo eterno. La duda que podría surgir sobre la destrucción de aquellos a quienes Dios exalta se discutirá, si el tiempo lo permite, después de que hayamos pasado por todo el texto. El profeta ahora continúa y dice: Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron. Versículo 15 y 16. En estas palabras el profeta consuela a los afligidos, asegurándoles que, por muy horrible que sea la desolación, la descendencia de Abraham se multiplicará de tal manera que llenará las costas de la tierra. Sí, que Dios será más glorificado en su aflicción que durante el tiempo de su prosperidad. Sin duda, esta promesa era increíble cuando se hizo, porque ¿quién podría haber sido persuadido de que la destrucción de Jerusalén habría sido el medio por el cual la nación de los judíos se habría incrementado? Pues parecía mucho más bien que la caída de Jerusalén habría sido la misma abolición de la descendencia de Abraham. Pero debemos considerar cuál fue el propósito por el cual Dios se reveló a Abraham, y que contiene la promesa de la multiplicación de su descendencia y de la bendición prometida a ella. En primer lugar, Dios se reveló a Abraham para que toda carne comprendiera, por medio de su palabra, que Dios llamó primero al hombre y se reveló a él, que la carne no puede hacer nada más que rebelarse contra Dios, porque Abraham, sin duda, fue un idólatra antes de que Dios lo llamara de Ur de los Caldeos. La promesa se hizo de que la descendencia de Abraham se multiplicaría como las estrellas del cielo y como la arena del mar, lo cual no debe entenderse simplemente de su descendencia natural, aunque en ocasiones se multiplicará en gran medida, sino más bien de aquellos que se convertirían en la descendencia espiritual de Abraham, como dice el apóstol. Ahora bien, si somos capaces de demostrar que el conocimiento correcto de Dios, su sabiduría, justicia, misericordia y poder, se declaró más ampliamente en su cautiverio que en cualquier otro momento anterior, entonces no podemos negar que Dios, incluso cuando, según el juicio humano, los hubiera borrado por completo de la faz de la tierra, multiplicó la nación de los judíos, de modo que fue glorificado en ellos y extendió los confines de la tierra para su morada. Y para entender esto mejor, consideremos brevemente las historias desde su cautiverio hasta su liberación, y después de eso hasta la venida del Mesías. No hay lugar para duda que Satanás pretendía, mediante la dispersión de los judíos, profanar toda la descendencia de Abraham, de modo que entre ellos no quedara ni el verdadero conocimiento de Dios, ni tampoco el espíritu de santificación, sino que todos llegaran a un igual desprecio de Dios, porque, os pregunto, ¿cuál es la razón de que Daniel y sus compañeros fueran llevados a la corte del rey, se les ordenara ser alimentados en la mesa del rey y se les sometiera a las escuelas de sus adivinos, adivinadores y astrólogos?
Podría pensarse que esto procedió de la humanidad del rey y de un celo que tenía para que fueran educados en la virtud y el buen aprendizaje, y no dudo que fue así entendido por un gran número de judíos. Pero el práctico secreto del diablo fue entendido por Daniel cuando se negó a contaminarse con la comida del rey, lo cual estaba prohibido para la descendencia de Abraham en la ley de su Dios. Bueno, Dios comenzó poco después a mostrar que se acordaba de su promesa hecha por su profeta, y a inquietar al propio Nabucodonosor, mostrándole una visión en un sueño, lo cual lo inquietó aún más, porque no pudo olvidar el terror de ella, ni tampoco pudo recordar cuál era la visión y las partes de ella. Por lo cual se convocaron a todos los adivinos e intérpretes de sueños, a quienes el rey preguntó si podrían hacerle entender lo que había soñado. Pero mientras respondían que tal pregunta no solía hacerse a ningún adivino ni mago, porque la resolución de ellos solo correspondía a los dioses, cuya morada no estaba con los hombres, se ordenó que todos fueran muertos, y entre los demás, Daniel, cuya inocencia envidiaba al diablo, buscaba haber sufrido el mismo juicio. El rey otorgó tiempo para revelar ese secreto. Solo toco la historia para que veáis cómo Dios aumentó su conocimiento, lo cual, concedido, le fue revelada la visión, la mostró al rey, con la verdadera interpretación de ella, añadiendo que el conocimiento de ello no provenía de las estrellas, sino sólo del Dios de Abraham, que sólo era y es el verdadero Dios. Lo cual, al ser entendido, el rey estalló en su confesión, diciendo: «Ciertamente vuestro Dios es el Dios de dioses, y el Señor de los reyes, el que revela los secretos, pues pudiste revelar este secreto». Y cuando Nabucodonosor, después de eso, lleno de orgullo por el consejo de su malvada nobleza, quiso hacer una imagen, ante la cual todas las lenguas y naciones sujetas a él deberían hacer adoración, y cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego no obedecieron su injusto mandato, y así fueron arrojados al horno de fuego ardiente, y sin embargo, por los ángeles de Dios fueron preservados de tal manera que no quedó ningún olor a fuego en sus personas o ropas, este mismo rey hizo una confesión más notable, diciendo: «Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar». Daniel capítulo 3. Así vemos cómo Dios comenzó casi al principio de su cautiverio a dar a conocer su nombre, multiplicar su conocimiento y presentar tanto su poder como su sabiduría y la verdadera adoración por medio de aquellos que fueron tomados prisioneros, sí, que fueron despreciados por todos los hombres, de modo que el nombre y el temor del Dios de Abraham nunca se habían notificado ante tantos reinos y naciones. Esta obra maravillosa de Dios pasó de un imperio a otro, pues Daniel, siendo promovido a gran honor por Darío, rey de los medos y persas, cayó en un peligro desesperado, porque fue encarcelado entre leones, porque se encontró rompiendo el mandamiento del rey, no porque el rey deseara la destrucción de los siervos de Dios, sino porque los corruptos idólatras, que por odio a Daniel habían procurado que se hiciera esa ley, incitaron al rey en contra de su naturaleza. Pero Dios por su ángel detuvo las bocas de los leones, y así preservó a su siervo, lo cual, siendo considerado, junto con la destrucción repentina de los enemigos de Daniel por los mismos leones, el rey Darío, además de su propia confesión, escribió a todos los pueblos, lenguas y naciones en esta forma: «De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Este conocimiento aumentó más en los días de Ciro, quien dio libertad a los cautivos para que regresaran a su propia tierra natal, y dio esta confesión: «Así ha dicho Ciro, rey de Persia:
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios. Esdras capítulo 1. El tiempo no me permitirá tratar los puntos de esta confesión, ni tampoco cité la historia con ese propósito, sino solo para que veamos cómo Dios mantuvo constantemente su promesa al aumentar a su pueblo y al aumentar su verdadero conocimiento más allá de las expectativas humanas, cuanto tanto aquellos que eran la descendencia de Abraham como la religión que profesaban parecían haber sido totalmente extinguidos. Digo que trajo libertad de la servidumbre, la luz de las tinieblas y la vida de la muerte. No ignoro que la construcción del templo y la reparación de las murallas de Jerusalén se retrasaron mucho, de modo que el trabajo tuvo muchos enemigos, pero la mano de Dios prevaleció al final, y se promulgó un decreto por Darío, supongo que sucesor de Cambises, no solo para que todas las cosas necesarias para la construcción del templo y para los sacrificios que debían ser quemados allí fueran proporcionadas a expensas del rey, sino también que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Esdras 6. Y además añadió una oración diciendo: El Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo. Ojalá los reyes y las naciones lo comprendieran, que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Y así, en contra de Satanás, el templo fue construido, las murallas reparadas y la ciudad habitada, y en los peligros más desesperados fue preservada hasta que el prometido Mesías, la gloria del segundo templo, vino, se manifestó al mundo, sufrió y resucitó según las Escrituras, y así al enviar su evangelio desde Jerusalén, llenó la tierra con el verdadero conocimiento de Dios, y así Dios aumentó en perfección a la nación y a la descendencia espiritual de Abraham. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos una gran consolación si consideramos correctamente el estado de todas las cosas en este día. Vemos con qué furia y enojo el mundo, en su mayor parte, se levanta ahora contra la pobre Iglesia de Jesucristo, a la cual ha proclamado libertad después del temible cautiverio de esa Babilonia espiritual, en la cual hemos estado cautivos durante un tiempo más largo que Israel en la Babilonia misma. Porque si consideramos, por una parte, la multitud de aquellos que viven totalmente sin Cristo, y por otra parte, la ciega furia de los papistas pestilentes, ¿qué pensaremos de la pequeña cantidad de los que profesan a Cristo Jesús, sino que son como una oveja pobre, ya atrapada en las garras del león, que ellos y la religión que profesan serán en un momento consumidos por completo? Pero contra esta temible tentación debemos estar armados con la promesa de Dios, a saber, que Él será el protector de su Iglesia, sí, que la multiplicará, incluso cuando a juicio humano parezca estar totalmente exterminada. Esta promesa la ha cumplido nuestro Dios en la multiplicación de la descendencia de Abraham, en su preservación cuando Satanás trabajó completamente para destruirla, y en la liberación de la misma como hemos escuchado de Babilonia. Él ha enviado a su Hijo, Cristo Jesús, vestido con nuestra carne, quien ha probado todas nuestras debilidades, excepto el pecado, quien ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Además, ha cumplido la promesa en la publicación, sí, en la restitución de su glorioso Evangelio. ¿Entonces pensaremos que dejará su Iglesia desamparada en esta era más peligrosa? Solo mantengámonos firmes en su verdad, y esforcémonos por conformar nuestras vidas a la misma, y Él multiplicará su conocimiento y aumentará su pueblo. Pero ahora escuchemos lo que el profeta dice más. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Versículo 16. El profeta quiere decir que aquellos que en tiempos de tranquilidad no miraron correctamente a Dios ni a sus juicios, fueron compelidos por correcciones severas a buscar a Dios. Sí, mediante llantos y quejas dolorosas a visitarlo. Ciertamente, tal obediencia merece poco elogio ante los hombres,
porque ¿quién puede elogiar o aceptar de buen grado lo que viene como si fuera pura compulsión? Y sin embargo, es raro que algunos de los hijos de Dios dé obediencia sincera, hasta que la mano de Dios los convierta. Porque si la tranquilidad y la prosperidad no los hace olvidar por completo su deber hacia Dios y hacia el hombre, como a David por un tiempo, sin embargo, los hace descuidados, insolentes y en muchas cosas olvidadizos de las cosas que Dios principalmente les exige. Y esta imperfección, cuando es vista y el peligro que podría surgir de ella, nuestro Padre Celestial visita los pecados de sus hijos, pero con la vara de su misericordia, con la cual son movidos a regresar a su Dios, a acusar su negligencia anterior y a prometer una mejor obediencia en todos los tiempos en adelante, como David confesó diciendo: «Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra». Pero, sin embargo, para entender mejor la mente del profeta, podemos considerar cómo Dios visita al hombre y cómo el hombre visita a Dios, y cuál es la diferencia entre la visitación de Dios sobre los réprobos y su visitación sobre los elegidos. A veces Dios visita a los réprobos en su ardiente desagrado, derramando sobre ellos sus plagas por su larga rebelión, como hemos escuchado antes, que visitó a los orgullosos y destruyó su memoria. Otras veces se dice que Dios visita a su pueblo, que está afligido, a quien envía consuelo o promesa de liberación, como visitó a la descendencia de Abraham, cuando estaban oprimidos en Egipto. Y Zacarías dijo que Dios había visitado a su pueblo y les había enviado esperanza de liberación, cuando nació Juan el Bautista. Pero de ninguna de estas visitaciones habla nuestro profeta aquí, sino que aquella única que ya hemos mencionado, a saber, cuando Dios pone su corrección sobre sus propios hijos, para llamarlos desde los pechos venenosos de este mundo corrupto, para que no chupen en exceso el veneno de ello, y lo hace como si los destetara de los pechos de su madre, para que aprendan a recibir otro alimento. Ciertamente, este destete, o desmame como lo llamamos, del placer mundano, es algo extraño para la carne, y sin embargo, es algo tan necesario para los hijos de Dios que, a menos que sean destetados de los placeres del mundo, nunca podrán alimentarse de la leche del verdadero conocimiento eterno de Dios, porque la corrupción de lo uno impide que se reciba lo otro, o bien perturba todas las facultades del hombre, que el alma nunca puede digerir adecuadamente la verdad de Dios como debería hacerlo. Aunque esto parezca difícil, es muy evidente, porque ¿qué podemos recibir del mundo sino lo que está en el mundo? Lo que es, el apóstol Juan lo enseña, diciendo: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan capítulo 2. Ahora, dado que estos no son del Padre sino del mundo, ¿cómo puede ser que nuestras almas se alimenten de castidad, templanza y humildad, mientras nuestros estómagos están llenos de la corrupción de estos vicios? Ahora bien, así que la carne nunca puede rechazar voluntariamente a los antedichos, sino que siempre se deleita en cada uno de ellos, sí, en todos ellos, como los ejemplos son demasiados evidentes. Por lo tanto, es necesario que Dios mismo arranque violentamente a sus hijos de estos pechos venenosos, para que cuando carezcan del líquido y del veneno del mundo, lo visiten y aprendan a ser alimentados por él. Oh, si los ojos de los príncipes mundanos se abrieran, para que pudieran ver con qué humor y líquido son alimentadas sus almas, mientras su deleite entero consiste en el orgullo, la ambición y las lujurias de la carne corrupta. Entendemos entonces cómo Dios visita a los hombres, tanto por sus severos juicios como por su misericordia visita de liberación de problemas, o por traer problemas a sus elegidos para su humillación. Y ahora es necesario entender cómo el hombre visita a Dios. El hombre visita a Dios cuando se presenta en su presencia, ya sea para escuchar su palabra o para participar en sus sacramentos. Como el pueblo de Israel, además de la observancia de sus sábados y ofrendas diarias, fue ordenado 3 veces al año presentarse ante la presencia del tabernáculo, y como hacemos, y tantas veces como nos presentamos para escuchar la palabra. Porque allí está el apoyo, sí, allí está el rostro y el trono de Dios mismo, donde quiera que se predique verdaderamente el Evangelio de Jesucristo,
y se administren correctamente sus sacramentos. Sin embargo, los hombres pueden visitar a Dios hipócritamente de esta manera, porque pueden venir por apariencia, pueden escuchar con oídos sordos, sí, pueden entender, y sin embargo nunca determinar obedecer lo que Dios requiere, y que tales hombres estén seguros de que aquel que escudriña los secretos de los corazones se vengará de todos ellos, porque nada puede ser más odioso para Dios que burlarse de él en su propia presencia. Por lo tanto, que cada hombre examine consigo mismo con qué mente y qué propósito viene a escuchar la palabra de Dios. Sí, con qué oído la escucha, y qué testimonio su corazón le da cuando Dios ordena la virtud y prohíbe la impiedad. ¿Te rebelas cuando Dios requiere obediencia? ¿Oyes para tu propia condenación? ¿Te burlas de las amenazas de Dios? Sentirás el peso y la verdad de ellas, aunque sea demasiado tarde cuando la carne y la sangre no puedan librarte de su mano. Pero la visitación de la cual habla nuestro profeta es sólo propia de los hijos de Dios, quienes en el momento en que Dios les quita los placeres del mundo o les muestra su rostro enojado, recurren a Él, y confesando su negligencia anterior, con corazones turbados, claman por su misericordia. Esta visitación no es propia de todos los afligidos, sino que pertenece solo a los hijos de Dios, porque los réprobos nunca pueden acceder a la misericordia de Dios en el momento de su tribulación, y eso porque abusan de su larga paciencia, así como los muchos beneficios que reciben de sus manos. Porque como el mismo profeta dice, se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará la majestad de Jehová. Es decir, donde la verdadera sabiduría de Dios abunda, hará iniquidad, lo cual es un crimen, sobre todo los demás abominable, porque con qué fin es que Dios erige su trono entre nosotros, sino para que lo temamos? ¿Por qué nos revela su santa voluntad, sino para que lo obedezcamos? ¿Por qué nos libra de los problemas, sino para que seamos testigos ante el mundo de que Él es misericordioso y bondadoso? Ahora bien, cuando los hombres al escuchar su deber y conocer lo que Dios les exige, luchan maliciosamente contra toda equidad y justicia, ¿qué, te lo pregunto, hacen sino declarar una guerra manifiesta contra Dios? Sí, cuando han recibido de Dios una liberación tal que no pueden negar que Dios mismo los ha visitado en su gran misericordia, y aún así continúan siendo malvados como antes, que merecen sino ser entregados efectivamente un sentido reprobado, para que corran precipitadamente hacia la ruina, tanto del cuerpo como del alma? Es casi increíble que un hombre pueda estar tan enfurecido contra Dios, que ni sus plagas ni su misericordia mostrada le muevan al arrepentimiento. Pero ¿por qué la Escritura dan testimonio de lo uno y lo otro? Dejemos de maravillarnos y creamos firmemente que tales cosas como han sido, están incluso en el presente ante vuestros ojos, aunque muchos, cegados por la pasión, no puedan verlas. Acab, como está escrito en el libro de Reyes, recibió muchos beneficios notables de la mano de Dios, quien lo visitó de diversas maneras, a veces con sus plagas, a veces con su palabra, y a veces con su liberación misericordiosa. Lo hizo rey, y por la idolatría practicada por él y su esposa, castigó a todo Israel con hambre. Le reveló su voluntad y la verdadera religión a través del profeta Elías. Le dio varias liberaciones, pero una muy especial, cuando el orgulloso Ben-Hadad vino a sitiar Samaria, y no se contentó con recibir el oro, la plata, los hijos, las hijas y las esposas de Acab, sino que también exigió que sus siervos tuvieran a su disposición todo lo que era delicioso en Samaria. Es cierto que sus ancianos y su pueblo no querían que escuchara al soberbio tirano, pero ¿quién le hizo la promesa de liberación? ¿Y quién ordenó y organizó su ejército? ¿Quién le aseguró la victoria? Solo el profeta de Dios, quien le aseguró que por los siervos de los príncipes de las provincias, que en un número eran solo 232, derrotaría al ejército en el cual había 32 reyes, con todas sus fuerzas. Y como el profeta de Dios prometió, así sucedió. Se obtuvo la victoria, no una vez, sino 2 veces, y todo por la misericordiosa visitación del Señor.
Pero ¿cómo visitó Acab a Dios de nuevo por el gran beneficio recibido? ¿Quitó su idolatría? ¿Corrigió su esposa idolátrica Jezabel? No, no encontramos nada de eso, sino que encontramos que ambos continuaron y aumentaron en su impiedad anterior. ¿Pero cuál fue el fin de eso? La última visitación de Dios fue que los perros lamieran la sangre de uno y comieran la carne del otro. En pocas palabras, entonces entendemos qué diferencia hay entre visitación de Dios sobre los réprobos y su visitación sobre sus elegidos. Los réprobos son visitados, pero nunca verdaderamente humillados ni enmendados. Los elegidos, al ser visitados, sollozan y claman a Dios por misericordia, y una vez obtenida, magnifican el nombre de Dios y manifiestan los frutos del arrepentimiento. Por lo tanto, nosotros que llevamos estos juicios de nuestro Dios, pidamos la asistencia de su Santo Espíritu, para que como Él le plazca visitarnos, podamos doblegarnos bajo sus manos misericordiosas y clamar sinceramente a Él cuando nos corrige, y así conoceremos por experiencia que nuestros clamores y quejas no fueron en vano. Pero escuchemos lo que el profeta dice a continuación. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Versículos 17 y 18. Esta es la segunda parte de la queja del profeta, en la cual él, en persona del pueblo de Dios, se queja de que su gran aflicción no parecía haber fin. Esta misma similitud es usada por nuestro Maestro Jesucristo, porque cuando habla de los problemas de su iglesia, los compara con los dolores de parto de una mujer. Pero es para otro fin, porque allí Él promete gozo excesivo y permanente después de una manera, aunque aparezca como problema. Pero aquí el problema es largo y vehemente, aunque el fruto de él no se vio repentinamente. Sin duda, el profeta habla de ese largo y doloroso tiempo de su cautiverio, en el cual continuamente trabajaron por la liberación, pero no la obtuvieron antes del completo final de 70 años. Durante ese tiempo, la tierra, es decir, la tierra de Judá, que a veces fue santificada para Dios, pero que luego fue entregada para ser profanada por personas malvadas, no obtuvo ayuda ni percibió ninguna liberación, porque los habitantes del mundo no cayeron, es decir, los tiranos y opresores del pueblo de Dios no fueron eliminados, sino que permanecieron y continuaron blasfemando a Dios y perturbando a su iglesia. Pero como percibo que las horas pasan más rápidamente de lo que parecían en otros momentos, debo resumir lo que queda de este texto en ciertos puntos. El profeta primero lucha contra la desesperación presente, luego introduce al mismo Dios llamando a su pueblo, y por último, asegura a sus afligidos que Dios vendrá y exigirá cuentas a todos los tiranos sedientos de sangre de la tierra. Primero, luchando contra la desesperación presente, dice: «Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas». Versículo 19. El profeta aquí atraviesa todos los impedimentos que la naturaleza podría objetar, y, por la victoria de la fe, vence no solo a los enemigos comunes, sino al gran y último enemigo de todos, la muerte misma, porque esto es lo que querría decir: «Señor, no veo nada para tus elegidos, sino miseria que sigue a la miseria, y una aflicción que sucede a otra. Sí, al final veo que la muerte devorará a tus hijos más queridos. Pero aún así, oh Señor, veo que tu promesa es verdadera y tu amor permanece hacia tus elegidos, incluso cuando la muerte parece haberlos devorado. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán». Y así veo honor y gloria sucediendo esta vergüenza temporal. Veo gozo permanente viniendo después del problema, orden surgiendo de esta terrible confusión y finalmente veo que la vida devorará a la muerte, de modo que la muerte será destruida, y así tus siervos tendrán vida. Esta, digo, es la victoria de la fe, cuando en medio de la muerte, a través de la luz de la palabra de Dios, los afligidos ven la vida. Los hipócritas en tiempos de tranquilidad y prosperidad
pueden confesar en general que Dios es fiel a sus promesas, pero llevados a la extrema necesidad, allí el hipócrita deja de confiar en Dios más allá de lo que ven los medios naturales, por los cuales Dios obra. Pero los verdaderos fieles, cuando toda esperanza de medios naturales falla, se refugian en Dios mismo y en la verdad de su promesa, que está por encima de la naturaleza, sí, cuyas obras no están sujetas al curso ordinario de la naturaleza, que cuando falla la naturaleza, su poder y promesa también fallan con ella. Observemos además que el profeta aquí no habla de todos los muertos en general, sino que dice que sus muertos, oh Señor, vivirán. En estas palabras hace una diferencia entre aquellos que mueren en el Señor y aquellos que mueren en su corrupción natural y en el viejo Adán. Nadie puede morir en el Señor, excepto aquellos que viven en Él. Me refiero a aquellos que alcanzan la edad de discernimiento. Y nadie vive en Él sino aquellos que, con el apóstol, pueden decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2. No que quiera decir que los fieles tengan en todo momento tal sentido de la vida eterna que no teman la muerte y las dificultades de esta vida. No, no es así, porque la fe de los hijos de Dios es débil, sí, y en muchas cosas imperfecta. Pero quiero decir que aquellos que vivirán en la muerte y después de la muerte deben comunicarse en esta vida con Jesucristo y deben ser regenerados por la semilla de la vida, es decir, por la palabra del Dios eterno, que quien la desprecie rechaza la vida y la alegría eternas. El profeta traslada todas las promesas de Dios a nosotros mismos, e inmediatamente después da el mandato y la orden a los moradores del polvo, es decir, a los cadáveres de los que se habían ido, pues el espíritu y el alma del hombre no habitan en el polvo. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque se levantarán y brotarán de la tierra, así como las hierbas hacen después de haber recibido el rocío de arriba. El tiempo no permitirá que estos detalles sean tratados tan ampliamente como debería, y como lo haría con gusto. Por lo tanto, consideremos que el profeta, al transferir el poder y la promesa de Dios a sí mismo, no reclama para sí ninguna prerrogativa particular por encima del pueblo de Dios, como si sólo él debiera vivir y levantarse, y no también ellos, sino que lo hace para que ellos entiendan que él enseña una doctrina de la cual estaba seguro, sí, y de la cual tendrían experiencia después de su muerte, como si dijera, mis palabras les parecen increíbles ahora, pero llegará el día en que yo seré apartado de ustedes, mi cadáver será sepultado en el seno de la tierra, y ustedes serán llevados cautivos a Babilonia, donde permanecerán muchos días y años, como enterrados en sus sepulcros. Pero entonces recuerden lo que les dije de antemano, que mi cuerpo se levantará. Así se levantarán de sus sepulcros fuera de Babilonia, y serán restaurados a su propia tierra y ciudad de Jerusalén. Esto, sin duda, es el verdadero significado del profeta. El mandato que da a los moradores del polvo es para expresar el poder de la palabra de Dios, por lo cual no solo da vida donde la muerte aparentemente había prevalecido, sino que también, por medio de ella, llama las cosas que no son como si fueran. Es cierto que el profeta Isaías no vio la destrucción de Jerusalén, mucho menos pudo ver su restauración con los ojos corpóreos, pero deja esto como si fuera un testamento con ellos, que cuando estuvieran en la extrema necesidad, recordaran lo que el profeta de Dios había dicho antes. Y para que su doctrina y esta promesa de Dios, hecha a ellos por su boca, no se olvidara, como somos propensos y listos a olvidar las promesas de Dios cuando estamos presionados con alguna tristeza, Dios levantó en medio de su calamidad a su profeta Ezequiel, a quien entre muchas otras visiones le dio esto. La mano del Señor primero lo llevó a un lugar que estaba lleno de huesos secos y dispersos. Ezequiel 37. Se le hizo la pregunta al profeta si esos huesos, siendo asombrosamente secos, podían vivir. El profeta respondió que el conocimiento de esto pertenecía a Dios. Se le ordenó que hablara a los huesos secos y dijera, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis.
Y mientras el profeta hablaba como se le había ordenado, escuchó una voz y vio que cada hueso se unía a su compañero. Los vio cubiertos de carne y piel, aunque no había espíritu de vida en ellos. Se le ordenó hablar nuevamente y decir: Así ha dicho Jehová el Señor: Ven, espíritu, de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y mientras profetizaba vino el espíritu de vida. Vivieron y se pusieron de pie. Entonces el Señor interpreta lo que significaba esta visión diciendo: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por lo tanto profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Esta visión, como digo, dada al profeta y predicada por el profeta al pueblo, cuando pensaban que Dios los había olvidado por completo, los obligó a prestar más atención a lo que habían hablado los profetas anteriores. No hay duda de que llevaron consigo tanto la profecía de Isaías como la de Jeremías, de modo que el profeta Ezequiel es un comentario a estas palabras de Isaías, cuando dice: Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. El profeta introduce esta semejanza del rocío para responder a esa parte de su fidelidad, que no puede creer más allá de las promesas de Dios de lo que pueden comprender por juicio natural, como si dijera: ¿piensan que esto es imposible? ¿Que Dios les dará vida y los llevará a un nuevo estado de república, después de que estén muertos y como si estuvieran arrancados de la faz de la tierra? ¿Pero por qué no consideran lo que Dios obra de año en año en el orden de la naturaleza? A veces ven la faz de la tierra adornada y embellecida con hierbas, flores y frutas. Nuevamente ven lo mismo completamente eliminado por tormentas y la vehemencia del invierno. ¿Qué hace Dios para recomponer la tierra nuevamente y restaurar su belleza? Envía su rocío pequeño y suave, cuyas gotas al descender no son grandes ni visibles, y sin embargo, a través de él se abren los poros y las venas secretas de la tierra, que antes, por la vehemencia de la helada y el frío, estaban cerrados. Y así la tierra produce de nuevo hierbas, flores y frutas similares. ¿Piensan entonces que el rocío de la gracia celestial de Dios no será tan efectivo en ustedes, a quienes ha hecho su promesa, como lo es en las hierbas y frutas que año tras año brotan y se desvanecen? Si lo hacen, el profeta diría que su incredulidad es inexcusable, porque no pesan correctamente el poder ni la promesa de su Dios. El apóstol Pablo utiliza una semejanza similar contra aquellos que dudaban de la resurrección, porque por el juicio natural no podían comprender que la carne, una vez putrefacta y disuelta como en otra sustancia, se levantaría de nuevo y volvería a la misma sustancia y naturaleza. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. En estas palabras y esta sentencia, el apóstol reprende enérgicamente la gran ignorancia de los corintios, que comenzaron a poner en duda el principal artículo de nuestra fe, la resurrección de la carne después de que una vez se disolviera, porque ese juicio natural, como él dijo, lo rechazaba. Reprocha, digo, su gran ignorancia, porque podrían haber visto y considerado alguna prueba y documento de ello en el mismo orden de la naturaleza, porque aunque el trigo u otro grano echado en la tierra parece morir o pudrirse y así perderse, sin embargo, vemos que no ha perecido, sino que fructifica según la voluntad y el orden de Dios. Ahora, si el poder de Dios es tan manifiesto en la resurrección de los frutos de la tierra, para los cuales no se hace ninguna promesa particular por Dios, ¿cuál será su poder y virtud en la resurrección de los cuerpos? Viendo que está obligado por la solemne promesa de Jesucristo, su sabiduría eterna y la verdad misma que no puede mentir. Sí, viendo que los miembros deben comunicarse una vez con la gloria de la cabeza,
¿Cómo podrán nuestros cuerpos, que son carne de su carne y hueso de sus huesos, permanecer en la corrupción para siempre, viendo que nuestra cabeza, Jesucristo, está ahora exaltada en su gloria? Ni siquiera este poder y buena voluntad de Dios debe limitarse solo a la resurrección final y general, sino que debemos considerarlo en la maravillosa preservación de su Iglesia y en su levantamiento desde el mismo fondo de la muerte, cuando ha sido oprimida por tiranos de edad en edad. Ahora, de las palabras anteriores del profeta, debemos reunir este consuelo, que si en cualquier momento vemos la faz de la Iglesia en este reino tan desfigurada, como creo que será antes de lo que esperamos, cuando veamos, digo, que la virtud es despreciada, el vicio es mantenido, la verdad de Dios es impugnada, las mentiras y las invenciones de los hombres son sostenidas en autoridad, y en definitiva, cuando veamos que la verdadera religión de nuestro Dios y los observadores celosos de la misma son pisoteados bajo los pies de aquellos que su corazón dicen, no hay Dios. Salmo 14. Recordemos entonces cuáles han sido las obras maravillosas de nuestro Dios desde el principio, que es su propio oficio sacar la luz de la oscuridad, el orden de la confusión, la vida de la muerte, y finalmente, que Él es el que llama las cosas que no son como si fueran, como hemos escuchado antes. Y si en el día de nuestra tentación, que mi juicio se acerca rápidamente, estamos así armados, si nuestra incredulidad no puede ser completamente eliminada, sin embargo, será corregida de manera que no nos oprima la desesperación condenable. Pero ahora escuchemos cómo continúa el profeta. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Aquí el profeta introduce a Dios amablemente llamando a su pueblo a venir a Él y a descansar con Él, hasta que se ejecuten las furiosas y graves plagas sobre los impíos y desobedientes. Puede parecer a primera vista que todas estas palabras del profeta, en la persona de Dios, llamando al pueblo al descanso, se hablan en vano, porque no encontramos cámaras ni descanso más preparados para los hijos más queridos de Dios, por lo que se refiere al juicio humano, que para los rebeldes y desobedientes, ya que los que no cayeron por la espada, ni murieron por la peste ni el hambre, fueron llevados cautivos a Babilonia, o bien se marcharon después a Egipto, de modo que ninguno de la descendencia de Abraham tuvo una cámara o un lugar tranquilo para permanecer en la tierra de Canaán. Para resolver esto, debemos entender que, aunque las cámaras a las que Dios llama a su escogido no son visibles, no obstante, son ciertas y ofrecen a los hijos de Dios una morada tranquila en el espíritu, aunque la carne esté atormentada. Entonces los aposentos son las promesas seguras de Dios, a las cuales se le manda a su pueblo que acuda, sí, dentro de las cuales se les manda que se contengan tranquilamente en el momento de la mayor adversidad. La forma de hablar se toma del juicio y de la previsión que Dios ha impreso en esta nuestra naturaleza, porque cuando los hombres ven grandes tempestades que parecen acercarse, no querrán permanecer voluntariamente descubiertos en los campos, sino que se dirigirán inmediatamente a sus casas o refugios, para que puedan escapar de la vehemencia de ésta. Y si temen que algún enemigo los persiga, cerrarán sus puertas, para que el enemigo no tenga entrada repentina. De esta manera habla Dios a su pueblo, como si dijera, la tempestad que vendrá sobre toda esta nación será tan terrible que nada más que exterminio parece venir sobre todo el cuerpo. Pero tú, pueblo mío, que escuchas mi palabra, crees en ella y tiemblas ante las amenazas de mis profetas. Ahora, cuando el mundo resiste insolentemente, déjalos entrar dentro de la cámara secreta de mis promesas. Déjalos contenerse tranquilamente allí. Sí, cierra la puerta sobre ellos, y no permitas que la incredulidad, el enemigo mortal de mi verdad y de mi pueblo que depende de ella, tenga entrada libre para atormentarlos. Sí, más aún, para asesinarlos en mi promesa. Y así percibirán que mi indignación pasará, y que los que dependen de mí serán salvos. Así que podemos percibir el significado del profeta, de lo cual, primero debemos observar que Dios lo reconoce como su pueblo en la mayor aflicción. Sí,
aquellos que son considerados indignos de la presencia de los hombres son admitidos aún en el aposento secreto de Dios. Que ningún hombre piense que la carne y la sangre puedan alcanzar repentinamente ese consuelo, y por lo tanto, es muy conveniente que estemos frecuentemente ejercitados en la meditación de lo mismo. Fácil es, concedo en tiempos de prosperidad, decir y pensar que Dios es nuestro Dios, y que somos su pueblo, pero cuando nos entrega en manos de nuestros enemigos, y como si diera la espalda, nos aparta de Él. Entonces, digo, volverlo a reclamar como nuestro Dios, y tener esta certeza de que somos su pueblo a quienes Él ama y defenderá, no solo en la aflicción, sino incluso en medio de la muerte misma, procede totalmente del Espíritu Santo de Dios, como la mayor victoria de la fe, que vence al mundo. Para su aumento debemos orar continuamente. No debemos pensar que esta doctrina sea extraña. Si consideramos cuán repentinamente se aparta nuestro espíritu de nuestro Dios y de creer en su promesa, tan pronto como alguna gran tentación nos atrapa, entonces comenzamos a dudar si alguna vez creímos en la promesa de Dios, si Dios la cumplirá para nosotros, si permaneceremos en su favor, si Él observa y considera la violencia y el agravio que se nos hace, y una gran multitud de tales cogitaciones que antes se escondían tranquilamente en nuestros corazones corrompidos, estallan violentamente cuando somos oprimidos por alguna calamidad desesperada. Contra esto, este es el remedio. Una vez comprender y seguir considerando a Dios como nuestro Dios, y retener firmemente que somos su pueblo a quienes Él ama y defenderá, y creer firmemente que no solo en la aflicción, sino incluso en medio de la muerte misma, nos mantendrá como su tesoro peculiar y especial. Nuevamente, observemos que los juicios de Dios nunca fueron ni serán tan vehementes en la faz de la tierra, pero siempre ha habido y habrá alguna morada secreta preparada para el santuario de Dios, para algunos de sus elegidos, donde serán preservados hasta que pase la indignación, y Dios prepara un tiempo para que glorifiquen de nuevo su nombre ante el mundo que una vez los despreció. Y esto debería ser para nosotros un consuelo no pequeño en estos peligros que aparecen, a saber, que estamos plenamente convencidos de que por muy vehemente que sea la tempestad, todavía pasará, y algunos de nosotros seremos preservados para glorificar el nombre de nuestro Dios, como se ha dicho anteriormente. Dos vicios se esconden en esta naturaleza. Uno es que no podemos temblar ante las amenazas de Dios, antes de que las plagas nos atrapen, aunque vemos una causa muy justa por la cual su ardiente ira debería arder como fuego devorador. El otro es que cuando las calamidades antes pronunciadas caen sobre nosotros, entonces comenzamos a hundirnos en la desesperación, de modo que nunca esperamos ningún fin confortable de las mismas. Para corregir esta nuestra infirmidad mortal, en tiempos de tranquilidad debemos considerar cuál es la justicia de nuestro Dios, y cuán odioso es el pecado, y sobre todo, cuán odiosa es la idolatría en su presencia, quien la ha prohibido y quien la ha castigado severamente en todas las edades desde el principio. Y en el tiempo de nuestra aflicción debemos considerar cuáles han sido las obras maravillosas de nuestro Dios, en la preservación de su Iglesia cuando ha estado en extrema necesidad, porque nunca encontraremos que la Iglesia haya sido humillada bajo las manos de traidores y cruelmente atormentada por ellos, sin que encontremos que la justa venganza de Dios caiga sobre los crueles perseguidores y su misericordiosa liberación se muestre a los afligidos. Y al someternos a esta prueba, no solo debemos recordar las historias de los tiempos antiguos, sino que también debemos observar diligentemente qué obras notables ha obrado Dios, incluso en esta nuestra época, tanto en el uno como en el otro. No debemos pensar que nuestro Dios lleva menos amor a su Iglesia en este día que el que ha tenido desde el principio, porque, así como en su propia naturaleza Dios es inmutable, así su amor hacia sus elegidos permanece siempre inalterable. Pues así como en Cristo Jesús ha elegido a su Iglesia antes del principio de todos los tiempos, así por medio de Él la mantendrá y preservará hasta el fin. Sí, Él calmará las tormentas y hará que la tierra abra su boca y reciba las furiosas inundaciones de aguas violentas, expulsadas por el dragón, para ahogar y llevarse a la mujer, que es la esposa de Jesucristo, a quien Dios por amor a su propio nombre será el protector perpetuo. Apocalipsis 12.
Esto lo vio el notable siervo de Jesucristo Atanasio, quien siendo exiliado de Alejandría por aquel apóstata blasfemo Juliano el emperador, dijo a su rebaño, que lloraba amargamente por su envidioso destierro: no lloren, sino tengan buen ánimo, porque esta pequeña nube se disipará repentinamente. Él llamó tanto al emperador mismo como a su cruel tiranía una pequeña nube, y aunque había pequeña apariencia de cualquier liberación para la Iglesia de Dios, o de algún castigo que hubiera alcanzado a los orgullosos tiranos, cuando el hombre de Dios pronunció esas palabras, sin embargo, poco después Dios dio testimonio de que esas palabras no procedían de la carne ni de la sangre, sino del Espíritu mismo de Dios. Pues no mucho después, estando en la guerra, Juliano recibió una herida mortal, ya sea por su propia mano o por uno de sus propios soldados, sobre lo cual los escritores concluyen claramente. Pero lanzando su propia sangre contra el cielo dijo: «Por fin has vencido, Galileo». Así en desprecio llamó al Señor Jesús, y así pereció ese tirano en su propia iniquidad. La tormenta cesó y la Iglesia de Dios recibió nuevo consuelo. Tal será el fin de los crueles perseguidores. Su reinado será corto, su final miserable, y su nombre quedará en execraciones para el pueblo de Dios. Y sin embargo, la Iglesia de Dios permanecerá para la gloria de Dios, después de todas las tormentas. Pero ahora, en breve, lleguemos al último punto. Porque he aquí, dice el profeta, que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Versículo 21. Porque el fin final de las tribulaciones de los elegidos de Dios no será, hasta que el Señor Jesús regrese para restaurar todas las cosas a su plena perfección. El profeta presenta al Dios eterno como si saliera de su propio lugar y morada, y así muestra la causa de su venida, que es para tomar cuenta de todos aquellos que han obrado mal. Porque eso significa cuando dice: va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Y para que nadie piense que los malhechores son tantos que no pueden ser llamados a cuentas, le da la tierra como si fuera una función y un cargo, para ser testigo contra todos aquellos que han obrado mal, y especialmente contra aquellos que han derramado sangre inocente desde el principio, y dice: y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Si los tiranos de la tierra y aquellos que se complacen en derramar sangre fueran persuadidos de que esta sentencia es verdadera, no vendrían tan furiosamente a su propia destrucción. Porque, ¿qué hombre puede estar tan enfurecido que voluntariamente haría, incluso ante los ojos de Dios, lo que podría provocar la ira de su majestad? Sí, provocarle para que se convierta en su enemigo para siempre. Si entendiera cuán temible es caer en las manos del Dios viviente. La causa entonces de esta furia ciega del mundo es la ignorancia de Dios, y que los hombres piensan que Dios no es más que un ídolo, y que no hay conocimiento por encima que observe su tiranía, ni justicia que quiera, ni poder que pueda reprimir su impiedad. Pero el Espíritu de la verdad testifica lo contrario, afirmando que así como los ojos del Señor están sobre los justos y como sus oídos están listos para recibir sus sollozos y oraciones, así su semblante está enojado contra aquellos que obran iniquidad. Él odia y aborrece a todo hombre engañoso y sediento de sangre, de lo cual ha dado suficiente testimonio de edad en edad, al preservar a los unos o al menos al vengar su causa y castigar a los otros. Cuando se dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, debemos considerar cuál ha sido la condición más común, y cuál será de la Iglesia de Dios, a saber, que no solo es odiada, burlada y despreciada, sino que también se expone como presa a la furia de los malvados, de manera que la sangre de los hijos de Dios se derrama como agua sobre la faz de la tierra. Aunque este entendimiento sea desagradable para la carne, para nosotros es muy provechoso, no sea que, al ver el cruel trato de los siervos de Dios, empecemos a abandonar la esposa de Jesucristo, porque no es tratada así en este mundo ingrato, como merecen las justas y rectas actuaciones de los hijos de Dios.
Por el contrario, por su misericordia reciben crueldad, por hacer el bien a muchos. De todos los réprobos reciben mal. Y esto está decretado en el consejo eterno de Dios, para que los miembros sigan las huellas de la cabeza, con el fin de que Dios, en su justo juicio, finalmente condene a los impíos. ¿Cómo habría de castigar a los habitantes de la tierra si su iniquidad no lo merece? ¿Cómo revelaría la tierra nuestra sangre si no se derrama injustamente? Entonces debemos entregarnos en las manos de nuestro Dios y someter nuestros cuellos, sí, y pacientemente sufrir que nuestra sangre sea derramada, para que el juez justo pueda requerir cuentas, como ciertamente lo hará, de toda la sangre que ha sido derramada desde la sangre de Abel el justo, hasta el día en que la tierra la revele. Digo, cada uno que derrama o consiente en derramar la sangre de los hijos de Dios, será culpable de la totalidad. De modo que toda la sangre de los hijos de Dios clamará venganza, no solo en general, sino también en particular, sobre cada uno que haya derramado la sangre de alguno que sufrió injustamente. Y si alguien piensa que es extraño que los que viven en este día puedan ser culpables de la sangre que se derramó en los días de los apóstoles, que considere que la verdad misma pronunció que toda la sangre que fue derramada desde los días de Abel hasta los días de Zacarías vendría sobre la generación ingrata que oyó su doctrina y la rechazó. Mateo 23. La razón es evidente, porque así como hay dos cabezas y capitanes que gobiernan sobre todo el mundo, Jesucristo, el príncipe de justicia y paz, y Satanás, llamado el príncipe del mundo, así también hay solo dos ejércitos que han continuado la batalla desde el principio, y lucharán hasta el fin. La contienda que sostiene el ejército de Jesucristo y que los réprobos persiguen es la misma, a saber, la eterna verdad del Dios eterno y la imagen de Jesucristo impresa en sus elegidos, de modo que cualquiera que en cualquier época persiga a algún miembro de Jesucristo por amor a su verdad, suscribe, por así decirlo, con su mano, a la persecución de todos los que le precedieron. Y esto deberían considerar profundamente los tiranos de esta época, porque serán culpables no sólo de la sangre derramada por ellos mismos, sino de toda sangre, como se dijo, que ha sido derramada por la causa de Jesucristo desde el principio del mundo. No se desanime el fiel, aunque sea designado como una oveja para el matadero, porque aquel por cuya causa sufre no olvidará vengar su causa. No ignoro que la carne y la sangre pensarán que ese tipo de apoyo llega demasiado tarde, porque preferiríamos que nos preservaran vivos, en lugar de vengar nuestra sangre después de la muerte. Y en verdad, si nuestra felicidad estuviera en esta vida, o si la muerte temporal nos causara algún daño, no se desearía o condenaría nuestro deseo en ese aspecto. Pero viendo que la muerte es común a todos, y que esta vida temporal no es más que miseria, y que la muerte nos une plenamente con nuestro Dios y nos otorga la posesión de nuestra herencia, ¿por qué deberíamos pensar que es extraño abandonar este mundo e ir a nuestro cabeza y soberano capitán Jesucristo? Finalmente, debemos observar esta manera de hablar. Cuando el profeta dice que la tierra descubrirá su sangre, en estas palabras el profeta acusaría la crueldad de aquellos que se atreven a forzar tan despiadadamente y violentamente desde los pechos de la tierra a los hijos más queridos de Dios, y cortar cruelmente sus gargantas en su regazo, quien por Dios ha escogido designada como la madre común de la humanidad, de modo que a regañadientes se ve obligado a abrir su boca y a recibir su sangre. Si se usara tal tiranía contra una mujer, como arrancar violentamente a su bebé de sus pechos, cortarle la garganta en su propio regazo y obligarla a recibir la sangre de su querido hijo en su propia boca, todas las naciones considerarían el acto tan abominable que algo así nunca se haya hecho en el curso de la naturaleza. No menos maldad cometen los que derraman la sangre de los hijos de Dios sobre su faz de su madre común, la tierra, como dije antes. Pero ten buen ánimo, oh pequeño y despreciado rebaño de Jesucristo, porque aquel que ve tu aflicción tiene poder de vengarla. Él no permitirá que caiga una sola lágrima tuya, sino que la guarda y la preserva en su botella, hasta que su plenitud sea derramada desde el cielo, sobre aquellos que te hicieron llorar y lamentar. Este es tu misericordioso Dios. Digo, no permitirá que tu sangre sea cubierta para siempre por la tierra. No,
los fuegos llameantes que han lamido la sangre de cualquiera de nuestros hermanos, la tierra que ha sido contaminada con ella, digo con la sangre de los hijos de Dios, porque de lo contrario, derramar la sangre de los crueles derramadores de sangre es purificar la tierra de la sangre, y como si la santificara. La tierra, digo, se purgará de ella y la mostrará ante la faz de Dios. Sí, las bestias, aves y otras criaturas cualesquiera, serán compelidas a devolver lo que han recibido, ya sea carne, sangre o huesos, que pertenecían a tus hijos. Oh Señor, a quienes tú glorificas por completo, según tu promesa hecha a nosotros en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, a quien contigo y con el Espíritu Santo sea honor, alabanza y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora humillémonos en la presencia de nuestro Dios, y desde el fondo de nuestros corazones, pidámosle que nos ayude con el poder del Espíritu Santo, para que, aunque por nuestra negligencia anterior, Dios nos entregue en manos de otros que no sean los que gobiernan en su temor, aún no nos deje olvidar su misericordia y el glorioso nombre que ha sido proclamado entre nosotros, sino que podamos mirar a través de la tormenta dolorosa de su presente desagrado, y ver tanto el castigo que ha destinado para los crueles tiranos como la recompensa que ha preservado para aquellos que continúan en su temor hasta el final. Que también le plazca ayudarnos para que, aunque veamos que su iglesia está tan disminuida que parece ser llevada, como si fuera una exterminación total, podamos estar seguros de que nuestro Dios hay un gran poder y voluntad de aumentar el número de sus elegidos, hasta que se multiplique hasta los confines de la tierra. Danos, oh Señor, corazones para visitarte en tiempos de aflicción, y aunque no veamos fin a nuestros dolores, que nuestra fe y esperanza puedan conducirnos a la esperanza segura de esa resurrección gozosa, en la que poseeremos el fruto por el cual ahora trabajamos. Mientras tanto, concédenos, oh Señor, reposar en el santuario de tu promesa, para que en ti encontremos consuelo, hasta que esta gran indignación tuya, comenzada entre nosotros, pase, y tú mismo aparezcas para el consuelo de tus afligidos, y para el terror de tus enemigos y los nuestros. Ten piedad de tu rebaño, Señor, y pon fin a mi miseria. Un sermón en Isaías 26, por John Knox.